Gloria a Dios. Gloria a Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Que el Señor les bendiga, hermanos. Amén. Damos gracias a Dios que es el que nos da la oportunidad de estar una vez más, hermanos, con el único propósito de dar a conocer la palabra de Dios. Qué bueno es haber estado, hermanos, cantándole al Señor. Ya le dimos la alabanza, la adoración a nuestro Dios, hermanos. Hoy vamos al tiempo más hermoso quizás de las reuniones cristianas, el tiempo de oír palabra de nuestro Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Así es de que, hermanos, damos siempre la bienvenida a nuestros hermanos que nos miran por las redes sociales, como mis hermanos que están acá en este lugar reunidos, adorando y bendiciendo el nombre de nuestro Dios. Vamos a dar un estudio de la palabra en esta hora, hermanos, viendo, hermanos, los tiempos que vivimos de tanta confusión religiosa, donde vemos, hermanos, que muchas personas en estos tiempos, hermanos, hablan del Espíritu Santo, dicen tener al Espíritu Santo, pero en realidad, hermanos, vamos a ver, hermanos, cuáles son las características de aquellas personas que tienen el Espíritu Santo, o qué es lo que el Espíritu Santo hace en nuestra vida. Vamos a hablar un poco de lo que es el Espíritu Santo y la santidad dentro de la iglesia. Bendito sea el nombre de Dios. Estamos viviendo tiempos, hermanos, de apostasía, tiempos, hermanos, en los que debemos de estar estudiando la palabra de Dios, ya que vemos, hermanos, tantas cosas, tantos desórdenes, tantas herejías dentro de la casa de Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Y todo eso lo vamos a ir viendo por la palabra de Dios, que es el Espíritu Santo, a quienes Dios le da el Espíritu Santo, hermanos, y que son las características de aquel que tiene el Espíritu Santo de Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Para empezar, hermanos, este estudio, hermanos, vamos a ver por la palabra de Dios, hermanos, que el Espíritu Santo, hermanos, el Espíritu Santo es el que pelea, hermanos, en la lucha que tenemos entre los deseos de la carne, hermanos, y el alma. El Espíritu Santo, hermanos, es quien nos da la fortaleza para poder vencer en esta lucha de lo que es la carne, hermanos, los deseos, hermanos. Bendito sea el nombre del Señor. Veamos la palabra de Dios, hermanos, en el libro de los Gálatas, capítulo 5, verso 17. Vamos a partir de ahí, hermanos. El Espíritu Santo es el que está en contra de los deseos de la carne. Bendito sea el nombre de Dios. Gálatas 5, 17. El Espíritu Santo es el que está en contra de los deseos de la carne, hermanos. Solamente por medio de él, hermanos, podemos vencer. Vamos a leer la palabra del Señor. Les voy a pedir un poco, hermanos, que tengamos reverencia a la palabra, que guardemos silencio y oigamos la palabra de Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Aleluya. Dice la palabra del Señor, hermanos, Gálatas capítulo 5, verso 17. Dice, porque el deseo de la carne es contra el espíritu, y el del espíritu es contra la carne, y estos dos se oponen, dice, y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisierais. Oiga, hermanos, el Espíritu Santo, hermanos, es el que, hermanos, el único que nos puede ayudar a vencer los deseos de la carne. Bendito sea el nombre del Señor, ya que tenemos una lucha, hermanos. Amén. Tenemos una lucha diaria entre los deseos de esta carne que batallan contra el alma. El alma, hermanos, es el ser, hermanos, el ser espiritual. El alma es el ser, hermanos, que está más allegado a las cosas de Dios. Bendito sea el nombre del Señor. El alma, el espíritu quieren agradar a Dios, pero la carne, hermanos, quiere, hermanos, agradar al mundo. Bendito sea el nombre del Señor. Pero vemos, hermanos, que el Espíritu Santo es el único que nos puede ayudar a vencer los deseos de la carne, solamente por el Espíritu. Porque tenemos una lucha, hermanos, todos los días en nuestro cuerpo. En nuestro cuerpo hay deseos, hermanos, y mientras vivamos, hermanos, los vamos a tener. Bendito sea el nombre del Señor. Por eso, hermanos, tenemos que luchar, porque estos deseos batallan contra el alma, hermanos, como ya lo dijimos, todos los días. Bendito sea el nombre del Señor. Veamos en 1 de Pedro, capítulo 2, verso 11. Primera de Pedro 2:11. ¿Qué dice la palabra de Dios? Dice la palabra del Señor: amados, dice, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma.
La palabra del Señor nos dice, hermanos, que nos abstengamos de los deseos de la carne. Es decir, hermanos, que no le demos oportunidad a la carne. Hermanos, aunque vienen siempre las tentaciones, hermanos, aunque hay deseos en esta carne, hermanos, nosotros tenemos que abstenernos. Nosotros no tenemos que darle, hermanos, oportunidad a la carne, hermanos, para pecar. Ya que, hermanos, si nosotros decimos que tenemos el Espíritu Santo de Dios, nosotros vamos a buscar primeramente las cosas que agradan a Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Pero es por eso, hermanos, que estamos dando este tema. Porque muchas personas dentro de las iglesias, hermanos, en estos tiempos, el pastor, hermanos, no les ha enseñado lo que es la doctrina del Espíritu Santo. Por eso muchas iglesias, hermanos, muchas personas creen que porque dan un grito de júbilo, un grito de guerra, hermanos, creen que están, hermanos, en el Espíritu. Hay muchas, hermanos, en estos tiempos, aún dentro de las iglesias, hermanos, donde ya no hay danza espiritual, solamente se mueve una danza carnal. Ahora les enseñan a danzar dentro de las iglesias, les mandan a hacer su traje, hermanos, a las hembras, y las hembras ya se van para el altar en el tiempo de la alabanza, empiezan a hacer su drama, empiezan a hacer su show, y creen que están en la danza del Espíritu. Creen que eso es del Espíritu Santo. Eso no es así, hermanos. La Biblia, hermanos, nos dice, hermanos, que nosotros, para que podamos recibir el Espíritu Santo de Dios, nosotros tenemos que conocer el Espíritu Santo primeramente, y así también, hermanos, apartarnos de toda inmundicia de la carne. Bendito sea el nombre del Señor. Para la mayor parte de los hombres, hermanos, en estos tiempos, y quizás en todos los tiempos, ha sido, hermanos, la mujer. La mujer ha sido una debilidad al hombre, hermanos. Bendito sea el nombre del Señor. La mujer, por eso la Biblia nos enseña, hermanos, a que nos guardemos de la mujer extraña, a que nos guardemos de la mujer ajena, la mujer que no es nuestra esposa. Muchos varones en estos tiempos han caído, grandes predicadores han caído, hermanos, por haberse, hermanos, descuidado, hermanos, y haber codiciado la mujer ajena. Y vemos la palabra del Señor. La palabra nos dice, hermanos, que nosotros nos apartemos de la mujer ajena. Bendito sea el nombre del Señor. Proverbios capítulo 6, para la gloria de Dios. Proverbios capítulo 6, verso 23. En adelante, lo voy a leer, hermanos. Dice: porque el mandamiento es lámpara y la enseñanza es luz, y camino de vida las reprensiones que te instruyen, para que te guarden de la mujer, de la blandura de la lengua de la mujer extraña. No codicies su hermosura ni en tu corazón, ni en tu corazón. Dice, no codicies su hermosura en tu corazón, ni ella te prenda con sus ojos. Porque a causa de la mujer ramera, el hombre es reducido, dice, a un bocado de pan, y la mujer caza la preciosa alma del hombre. Imagínense la preciosa alma del varón. Por la mujer ajena, hermanos, muchos hombres han caído, muchos hombres, hermanos, pusieron los ojos en la mujer. Ya que, hermanos, vemos que la mujer, hermanos, en la mayor parte de los hombres es la debilidad, hermanos, que tiene el hombre, hermanos. Bendito sea el nombre del Señor, pero la Biblia nos insta a nosotros, la Biblia nos instruye, la Biblia nos aconseja, hermanos, a que nos apartemos de ella, hermanos. Amén. Que no codiciemos su hermosura en nuestro corazón, dice la palabra del Señor. Porque por causa de la mujer ajena, hermanos, el hombre es reducido a un bocado de pan. Eso quiere decir que por causa de la mujer ajena, el hombre es reducido a nada, hermanos, y la preciosa alma del varón pues también se condena. Bendito sea el nombre del Señor. Solo el Espíritu Santo, hermanos, puede fortalecer al hombre interior. Es el único, hermanos. El Espíritu Santo es el único que nos puede dar la fortaleza para que nosotros sigamos adelante, para que nosotros lleguemos a la meta que Dios nos ha fijado. Bendito sea el nombre del Señor. En el libro de Efesios, capítulo 3, verso 16. Bendito sea el nombre de Dios. Dice la palabra del Señor que el único que nos puede fortalecer para salir vencedores en medio de la tentación, en medio de la prueba, es el Espíritu Santo. Bendito sea el nombre del Señor. Efesios capítulo 3, verso 16. Para que os dé conforme a las riquezas de su gloria, dice, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. Oiga, el ser fortalecidos con poder, dice, en el hombre interior por su espíritu.
Es el Espíritu Santo el que nos fortalece, es el Espíritu Santo el que nos da, hermanos, la capacidad para que nosotros podamos vencer las tentaciones, para que nosotros podamos vencer, hermanos, las pruebas, las debilidades que vienen a nuestra vida. Bendito sea el nombre del Señor. La palabra del Señor, hermanos, nos dice que el Espíritu Santo es el único que nos puede renovar, el único que nos puede cambiar, el único que nos puede transformar. Es el Espíritu Santo. Necesitamos del Espíritu Santo para que nosotros podamos dar frutos dignos de arrepentimiento. Bendito sea el nombre de Dios. El libro de Tito, capítulo 3, verso 5. ¿3:5? Tito, capítulo 3, verso 5. Gloria al Señor. La palabra del Señor dice, hermanos, de la siguiente manera: nos salvó, dice, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento, dice, de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Oiga, por el lavamiento, dice, y la regeneración y por la renovación del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el único que nos puede renovar. El Espíritu Santo es el que nos puede hacer cambiar. El Espíritu Santo es el que nos puede hacer transformar. El Espíritu Santo, hermano, es el que nos va a ayudar a dejar las cosas, hermanos, que a Dios no le agradan. Las cosas que tenemos en esta carne, hermanos, que Dios, hermanos, reprueba en nosotros. Bendito sea el nombre del Señor. Solo el Espíritu Santo, hermano, puede quebrar los yugos, dice la palabra del Señor, los yugos del pecado, y quitar las cargas de nosotros. Solamente es el Espíritu Santo. Libro de Isaías, capítulo 10, verso 27. Isaías 10, 27. Bendito sea el nombre del Señor. Dice la palabra de Dios, hermanos: acontecerá, dice, en aquel tiempo que su carga será quitada de tu hombro y su yugo de tu cerviz, y el yugo se pudrirá a causa de la unción. Oiga bien, solo la unción del Espíritu Santo puede romper los yugos. Solo la unción del Espíritu Santo, hermanos, puede quebrar, hermanos, esos yugos, esas cargas. Solo el Espíritu Santo, hermanos, nos puede hacer libres. Bendito sea el nombre del Señor. Solamente por el Espíritu Santo, por la unción del Espíritu Santo. Pero ¿qué significa la unción, hermanos? ¿Qué es y para qué es la unción? Bendito sea el nombre del Señor. Porque muchos en este tiempo hablamos de unción. Hablamos que el pastor, ese pastor, dice, tiene la unción del Espíritu Santo. Muchos creen que porque una persona anda danzando, hermanos, en el culto, hermanos, creen que tiene la unción del Espíritu Santo, hermanos. Muchos creen, hermanos, que tienen la unción del Espíritu Santo porque hablan bien, hermanos, en cuanto a la palabra de Dios. Pero la palabra de Dios, hermanos, nos enseña a nosotros para qué es la unción. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Y qué significa la unción? Veamos esto, hermanos, por la palabra de Dios. La palabra unción, hermanos, del hebreo balal. Hermanos, bendito sea el nombre del Señor. La palabra unción del hebreo balal, hermanos, y del griego crisma. Esto significa, hermanos, untar o derramar aceite, hermanos. Eso es lo que significa. Eso es, hermano, la unción, untar o derramar aceite en el sentido espiritual, hermano. Cuando Dios ha derramado su Espíritu Santo en nosotros podemos decir que nosotros tenemos la unción, que nosotros hemos sido ungidos de parte de Dios cuando Dios ha derramado su Espíritu Santo sobre nosotros. En el Antiguo Testamento, la señal de un ungido, hermanos, era que se derramaba aceite, y así lo elegían, hermanos, para cualquier ministerio en la obra de Dios. Veamos eso en la palabra, hermanos, en Segunda de Reyes, capítulo 9. Segunda de Reyes, capítulo 9, verso 1. Del 1 en adelante vamos a leer, hermanos. Dice la palabra de Dios: entonces el profeta Eliseo llamó a uno de los hijos de los profetas y le dijo: ciñe tus lomos y toma esta redoma de aceite en tu mano y ve a Ramot de Galaad. Segunda de Reyes, dijo. Segunda de Reyes 9, hermano. Verso 2 dice: cuando llegues allá, verás allí a Jehú, hijo de Josafat, hijo de Nimsi,
Y entrando, haz que se levante de entre sus hermanos y llévalo a la cámara. Toma luego la redoma de aceite y derrámala sobre su cabeza. Aquí iban a ungir, hermanos, a este varón. Dice, derrámala sobre su cabeza y di, así dijo Jehová, yo te he ungido por rey sobre Israel, y abriendo la puerta, echa a huir y no esperes. Fue pues el joven, el profeta, a Ramón de Galaad. Cuando él entró, aquí los príncipes del ejército que estaban sentados, y él dijo, príncipe, una palabra tengo que decirte. Jehú dijo, ¿a cuál de todos nosotros? Y él dijo, a ti, príncipe. Y él se levantó y entró en casa, y el otro derramó el aceite sobre su cabeza y le dijo, así dijo Jehová, Dios de Israel, yo te he ungido por rey sobre Israel, pueblo de Jehová. Esto es la unción, hermanos. La unción se derramaba para señalar, hermanos, quién iba a ser rey, quién iba a ser profeta. Dios hacía la unción, hermanos, por medio, hermanos, del aceite, bendito sea el Señor, para así dar, hermanos, una posición en aquel tiempo. Bendito sea el nombre del Señor. La señal, hermanos, que quedaba, la señal de aquella persona que era ungida, hermanos, con aceite en los tiempos del Antiguo Testamento, era que quedaba llena del Espíritu Santo. Bendito sea el nombre del Señor. El aceite o el Espíritu Santo, hermanos, se derrama desde la cabeza hacia los pies. De esa manera, hermanos, nos enseña la palabra de Dios, que es la unción del aceite. Bendito sea el nombre del Señor. Libro de los Salmos, capítulo 133, para la gloria de Dios. Libro de los Salmos, capítulo 133. Verso 1, dice la palabra de Dios, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es como el buen óleo sobre la cabeza. Oiga, sobre la cabeza, dice, el cual desciende sobre la barba, dice, la barba de Aarón, y baja hasta el borde de sus vestiduras, como el rocío de Hermón que desciende sobre los montes de Sión, porque ahí envía Jehová y bendición y vida eterna. Oiga, el aceite, hermano, la unción del Espíritu Santo, hermano, es de la cabeza hacia los pies. Bendito sea el nombre del Señor. No vaya a decir usted que usted sintió la unción del Espíritu Santo, pero sentía que de abajo para arriba. No, hermano, el Espíritu Santo se derrama de la cabeza hacia los pies. Pero ¿para qué es la unción, hermano? Veamos, ¿para qué ungía a Dios? Bendito sea el nombre del Señor. Levítico capítulo 8. Levítico capítulo 8, verso 12. ¿Para qué ungía a Dios? Bendito sea el nombre del Señor. Ya vamos a entrar, hermanos, ¿para qué es la unción, hermano? ¿Quiénes son los que tienen la unción? ¿En qué se demuestra, hermano, que tenemos la unción del Espíritu Santo? Bendito sea el nombre de Dios. Dice la palabra de Dios, Levítico 8, 12. Dice, y derramó del aceite de la unción sobre la cabeza de Aarón y lo ungió para santificarlo. Para santificarlo. Para eso es la unción del Espíritu Santo. Esa es la unción, hermanos, del Espíritu Santo, para que nos santifiquemos. La unción del Espíritu Santo no es para que nosotros sigamos viviendo una vida desordenada. La unción del Espíritu Santo no es para que yo siga pecando en lo que a mí me agrada, en lo que yo quiero. La unción del Espíritu Santo es para que nos santifiquemos. La unción del Espíritu Santo es para que nos consagremos. La unción del Espíritu Santo es para que nosotros, hermanos, busquemos de Dios, para que nos guardemos para Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Veamos, hermanos, pero ¿a quiénes, hermanos, le da Dios su Espíritu Santo? Porque el Espíritu Santo Dios no se lo da a todos, hermanos. Dios no se lo da a cualquiera. Veamos, hermanos, por la palabra de Dios, a quienes Dios le da de su Espíritu Santo. Libro de los Hechos, capítulo 5. Hechos 5:32. El Espíritu Santo viene a nuestras vidas de parte de Dios, hermano, para hacernos nuevas criaturas. ¿Hecho qué? 5:32.
El Espíritu Santo lo recibimos para ser diferentes. El Espíritu Santo, la unción del Espíritu Santo es para que cambiemos de vida, es para que cambiemos de actitudes, es para que cambiemos, hermanos, de carácter, es para que busquemos de Dios, para que nos consagremos para Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Hechos capítulo 5, verso 32. ¿Lo tiene, hermano? Sí. Lo leo. Y dice, y nosotros somos testigos suyos No do it before. de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. Oiga bien, el Espíritu Santo Dios se lo da a los que le obedecen, a los que guardan su palabra, a los que viven en santidad, a los que se apartan del mundo, a los que se apartan del pecado. A ellos son los que Dios le da el Espíritu Santo. El Espíritu Santo no va a ser derramado en ningún adúltero. El Espíritu Santo no lo va a recibir un fornicario. El Espíritu Santo no lo va a recibir, hermano, cualquiera que anda conforme al mundo. El Espíritu Santo lo va a recibir aquel que se guarda, aquel que se santifica, aquel que busca de Dios en oración, escudriñando la palabra, aquel que ayuna, aquel que ora. Esas personas son las que Dios llena con su Espíritu Santo. Bendito sea el nombre del Señor. Muchas personas, hermanos, creen que cuando nosotros hablamos de santidad, miren, muchas personas, hermanos, dicen, él se cree muy santo, dice, muy santulón. La gente cree, hermano, que decir santo nosotros no queremos hacer o llamar santo a alguien, lo queremos hacer, hermanos, como más superior a él. No, hermano. Santidad, hermanos, es, hermanos, apartarse de todo lo que a Dios no le agrada. Eso es lo que significa santidad, guardarse, obedecer a Dios. Hermano, Dios no le da su Espíritu Santo a cualquiera. Nosotros no somos perfectos, hermanos, pero debemos, hermanos, debemos guardarnos, amén. Debemos luchar, debemos apartarnos. La iglesia, hermanos, no tiene gente perfecta, pero debe tener gente apartada, amén. La iglesia no tiene gente perfecta, hermano. Muchos creen que nosotros, porque hablamos de la santidad o decimos que tenemos la unción del Espíritu Santo, somos perfectos. No, nosotros tenemos fallas como toda persona, pero tenemos que guardarnos, tenemos que apartarnos. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Cuáles son, hermanos, los que en este tiempo, hermanos, muchas personas en este tiempo, hermanos? Yo a veces veo por las redes sociales, hermanos, salen iglesias, hermanos, haciéndose unos desórdenes, hermanos, girando, dando vueltas, corriendo dentro de la iglesia, levantando las sillas, tirando las escobas, y según, hermanos, ellos dicen que tienen la unción del Espíritu Santo, pero el Espíritu Santo no es así. El Espíritu Santo es ordenado. Todo lo que Dios hace, hermanos, debe de ser ordenado y conforme a la palabra de Dios. Amén. Nosotros no vemos eso, hermanos, en la iglesia primitiva. Nosotros no vemos en la palabra de Dios ese tipo de desórdenes. Nosotros vemos la unción del Espíritu Santo, hermanos, y aquella unción, hermanos, todo se hizo en orden para la honra y la gloria de nuestro Dios. Bendito sea el nombre de nuestro Dios, aleluya. En el Nuevo Testamento, hermanos, bendito sea el nombre del Señor. En el Nuevo Testamento, el que nos unge, hermanos, es Cristo, y nos unge con el Espíritu Santo. Bendito sea el nombre del Señor. Veamos esto, hermanos, en el libro de Mateo capítulo 3. Mateo capítulo 3, para la gloria de Dios. Capítulo 3, verso 11. Dice la palabra del Señor, hermanos. Yo a la verdad, esto lo dijo Juan el Bautista, yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, dice, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Aquí estaba hablando que Cristo, hermano, nos iba a bautizar con su Santo Espíritu. Pero, hermano, ¿por qué fuego, hermano? ¿Por qué dijo, los va a bautizar con Espíritu Santo y fuego? En señal, hermano, de purificación. Cristo nos ha purificado con su Espíritu Santo. ¿Por qué nos ha purificado, hermano? Para que nosotros seamos unas nuevas criaturas.
Bendito sea el nombre del Señor. Que es ungir, hermanos, en el Nuevo Testamento, es el lleno del Espíritu Santo. Y la señal que se daba, hermano, en el Nuevo Testamento, la señal que se da, hermano, para decir que aquella persona es llena del Espíritu Santo, es hablar nuevas lenguas. Bendito sea el nombre del Señor. En el Antiguo Testamento era profetizar, hermano. Pero ahora en el Nuevo Testamento, hermano, la señal de alguien que ha recibido el Espíritu Santo, el bautismo del Espíritu Santo, es hablar nuevas lenguas. Amén. Aunque hay que tener mucho cuidado, hermanos. Porque en estos tiempos, ahora hasta se enseña cómo hablar en lenguas espirituales, digámoslo de esa manera, hermano. Muchos hermanos entre las iglesias hasta les están enseñando cómo hablar lenguas. Yo he visto pastores, hermanos, enseñándole eso a los miembros, cómo deben hablar lenguas. Nadie puede enseñarte a hablar en lenguas. El único que te va a dar el don de lenguas, hermano, es el Espíritu Santo. Y eso no tiene que ser aprendido por ningún hombre. Eso es don de Dios. Bendito sea el nombre del Señor. El Espíritu Santo, hermano, los incrédulos no lo pueden recibir, porque el Espíritu Santo solo se recibe por la fe. La palabra de Dios dice que el Espíritu Santo solo se recibe por la fe. Es por eso que nosotros tenemos que creer a todo lo que la Biblia dice y creer que hay un Espíritu de Dios, un Espíritu Santo, hermanos, que está para que nosotros, hermanos, lo podamos recibir. El Espíritu Santo solo se recibe por la fe, hermanos. Veamos esto en el libro de Hebreos capítulo 11. Hebreos capítulo 11, para la gloria del Señor. Verso 6. Dice la palabra de Dios, Hebreos 11:6, hermano. Pero sin fe, dice, es imposible agradar a Dios. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Es necesario, hermanos, que nosotros tengamos fe. Porque sin fe, dice la palabra de Dios, es imposible agradar a Dios. Y el Espíritu Santo, hermanos, solamente se recibe por la fe. Libro de los Gálatas, capítulo 3, la palabra de Dios dice que el Espíritu Santo solo se recibe por la fe. Dice la palabra del Señor, el libro de los Gálatas capítulo 3, verso 2 dice, esto dice, solo quiero saber de vosotros, ¿recibisteis el Espíritu Santo por las obras de la ley o por el oír con fe? Nosotros recibimos el Espíritu Santo por la fe. Bendito sea el nombre del Señor. Veamos en el verso 5, hermanos, ahí mismo dice, aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? El Espíritu Santo nosotros lo recibimos por la fe. Verso 14, ahí mismo, hermano, 3:14 de los libros de Gálatas. 3:14. Y para que Cristo, dice Jesús, la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, y a fin de que por la fe recibimos la promesa del Espíritu. Oiga, por la fe nosotros recibimos la promesa del Espíritu Santo. Bendito sea el nombre del Señor. Por la fe en la palabra de Dios, por la fe, hermanos, de que creemos que existe el Espíritu Santo. Bendito sea el nombre del Señor. Por eso, hermano, todo pastor, oiga bien, todo pastor debe enseñar, hermano, la doctrina del Espíritu Santo. Amén. Para que los miembros crean y también lo reciban. Amén. Porque muchos hablan del Espíritu Santo, pero no lo conocen ni saben que existe. Así, esto fue lo que sucedió, hermano, con el apóstol Pablo allá en Éfeso, hermano. Había muchos cristianos, hermano, que cuando Pablo les preguntó si habían recibido el Espíritu Santo, ellos le dijeron, ni siquiera sabíamos que existía el Espíritu Santo. Así hay muchas iglesias. Ahora veamos eso en el libro de los Hechos, capítulo 19. Hechos 19, leemos del 1 en adelante. Dice la palabra del Señor. Aconteció, dice, que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso, y hallando a ciertos discípulos les dijo, ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos le dijeron, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo, le dijo. Imagínense. Entonces dijo, ¿en qué pues fuiste bautizado? Ellos dijeron, en el bautismo de Juan.
dijo Pablo, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Habiéndole impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo. Y mire, y hablaban en lenguas y profetizaban. Eso es lo que sucede cuando llega el Espíritu Santo a nuestras vidas. Amén. Cuando Dios bautiza con el Espíritu Santo, se van a hablar nuevas lenguas. Bendito sea el nombre del Señor. Son las señales de toda aquella persona, hermanos, que ha recibido el Espíritu de Dios. Pero imagínense, hermanos, que hay muchas iglesias en estos tiempos, hermanos, que solamente son apariencias, hermanos. Brincan, hermanos, en la carne. Profetizan, hermanos, en la carne. Profetizan mentiras. Y, hermanos, porque ni siquiera conocen el Espíritu de Dios. Ni siquiera conocen el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque están apartadas de la verdad. Se han apartado del Señor. Y la Biblia, hermanos, es clara en eso, hermanos, que nosotros vamos a recibir el Espíritu Santo si solamente somos obedientes. Bendito sea el nombre del Señor. Como requisito para recibir, hermanos, el bautismo del Espíritu Santo es arrepentirse. Hay que arrepentirnos de nuestras malas obras. No es el bautismo, hermanos, el que nos va a hacer, hermanos, el que nos va a quitar las inmundicias de la carne, no es el bautismo. El bautismo es necesario para la salvación, pero no nos quita las inmundicias de la carne. Como segundo requisito, hermanos, para recibir el Espíritu Santo, hermanos, es arrepentirnos de todo corazón. Veamos esto, hermanos, siempre aquí en el libro de los Hechos, capítulo 2, verso 37. Hechos 2:37, hermanos, para la gloria del Señor. Dice la palabra de Dios. Al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones, hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis, les dice, el don del Espíritu Santo. Pero ¿qué les estaba diciendo Pedro, hermanos, perdón? Arrepentíos. Hay que arrepentirnos primero, luego bautizarnos para que nosotros podamos recibir el Espíritu Santo. Hay que bautizarnos. Aunque vuelvo y repito, hermanos, el bautismo, hermanos, no quita las inmundicias, el bautismo no quita el pecado. El bautismo es como un requisito nada más para ser salvos, hermanos, pero el único que nos puede quitar todas las obras de la carne, el único que nos puede ayudar para ser nuevas criaturas es el Espíritu Santo. El bautismo no quita, hermanos, las inmundicias de la carne. Bendito sea el nombre del Señor. Primera de Pedro, capítulo 3, verso 21. Muchas personas creen que porque ya fueron bautizadas, hermanos, ya son salvas. Hay unas doctrinas herejes, hermanos, que en estos tiempos eso es lo que predican. Salvo para siempre, salvo. Usted ya se bautizó, hermanos, y usted ya es salvo, usted ya no pierde la salvación. Eso es mentira. Si usted se bautizó hoy, este día, si usted se bautizó, pero en la noche usted va a adulterar, en la noche va usted a fornicar, usted su salvación, y viene Cristo, usted se condena, hermano, amén. No porque usted se bautizó fue salvo, sino que, hermanos, tiene que haber un arrepentimiento. Bendito sea el nombre del Señor. Dije, primera de Pedro 3, verso 21. 3:21. Dice la palabra de Dios. Leámoslo, hermano Oscar, por favor. 3:21. Primera de Pedro 3:21. Primera de Pedro 3:21. Aleluya. Permítame. Solamente por la unción del Espíritu Santo nosotros podemos ser diferentes. 3:21. Solamente por la unción del Espíritu Santo nosotros podemos dar frutos dignos de arrepentimiento. Y dice, y el bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, Ahora nos salva. no quitando, dice, la inmundicia de la carne, sino como la inspiración de una buena conciencia hacia Dios por la resurrección de Jesucristo. Oiga, el bautismo, dijo Pedro, que corresponde a esto, ahora nos salva.
ahora nos salva, pero hay un paréntesis donde dice, no quitando las inmundicias de la carne. Eso quiere decir, hermanos, que el bautismo por sí solo no nos salva, tenemos que arrepentirnos, tenemos que dejar, hermanos, todas las cosas que a Dios no le agradan, amén, porque el bautismo, hermanos, si bautismo sin arrepentimiento, nos salva, bendito sea el nombre del Señor. Pero ¿qué es arrepentimiento, hermanos? Arrepentimiento es dolor de haber hecho algo que a Dios no le agrada. Dolor de haber fallado, dolor de haber, hermano, desobedecido. Ese es el verdadero arrepentimiento. Dolerse de aquello que está mal y el deseo de no volverlo a hacer. Ese es el verdadero arrepentimiento. Después de haber fallado, hermano, no volver a pecar, no volver a cometer ese mismo error. Bendito sea el nombre de Dios. Bendito sea el nombre del Señor. El bautismo es importante, hermanos, para la salvación, pero vemos, hermanos, no quita las inmundicias de la carne, que es para, sino que es, hermanos, para una, hermanos, para aspiración a una conciencia limpia, anhelar una conciencia limpia hacia Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Es el Espíritu Santo el único que puede hacer morir las obras de la carne, y el Espíritu Santo está aquí en la tierra. Bendito sea el nombre del Señor. Es por eso que nosotros, hermanos, tenemos que buscar el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo todavía está aquí, hermano. El Espíritu Santo no ha sido quitado de entre nosotros. El Espíritu Santo llega hasta el arrebatamiento de la iglesia. El Espíritu Santo está aquí, hermanos, para ayudarnos. El Espíritu Santo está aquí para sacarnos adelante. El Espíritu Santo está aquí para darnos fortaleza. El Espíritu Santo está aquí para regenerarnos, para transformarnos, para convertirnos, para santificarnos, para llevarnos hacia Dios. Para eso está el Espíritu Santo todavía. Es por eso que nosotros tenemos que buscarle, hermanos. Bendito sea el nombre de Dios. Bendito sea el nombre del Señor. El Espíritu Santo, hermanos, que Dios le dio a los apóstoles, hermanos, bendito sea el nombre de Dios, es el que recibió también la iglesia. Bendito sea el nombre de Dios. Veamos en el libro de los Hechos, capítulo 10, verso 44. (10, 44), hermanos. El mismo Espíritu Santo que Dios le dio a los apóstoles es el mismo Espíritu Santo que Dios, hermanos, nos ofrece. Es el mismo Espíritu Santo que Dios ha prometido a su iglesia, a todos aquellos que le aman, a aquellos, hermanos, que obedecen su palabra. Bendito sea el nombre del Señor. Veamos, hermanos, Hechos 10, 44, dice la palabra de Dios. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Oiga bien, estaban, hermanos, en un discurso, estaban, es decir, en una predicación, estaban reunidos. Eso quiere decir, hermanos, que el Espíritu Santo, hermanos, puede recibirse en una predicación. Bendito sea el nombre del Señor. Las mismas manifestaciones que el Espíritu Santo hacía en los apóstoles. Los apóstoles, hermanos, sanaban enfermos. Los apóstoles, hermanos, hacían milagros, hacían señales. Esas mismas cosas, esas mismas virtudes, hermanos, lo podemos hacer nosotros. Esas mismas señales puede hacer la iglesia. Bendito sea el nombre del Señor. Eso mismo, porque el mismo Espíritu Santo de los apóstoles es el mismo Espíritu Santo que ahora nosotros tenemos, hermanos. Bendito sea el nombre del Señor. Pero el Espíritu Santo solamente lo pueden recibir, dijimos, los que le obedecen. De otra manera no podemos recibir el Espíritu Santo, hermano. La iglesia, hermanos, tiene que pedirle al Señor, hermanos, tiene que pedirle al Señor el bautismo del Espíritu Santo, ser llenos del Espíritu Santo. Porque si nosotros no lo pedimos, hermanos, Dios no lo va a dar. Necesitamos pedirle el Espíritu Santo a Dios, hermanos. Bendito sea el nombre del Señor. Vamos al libro de Lucas, capítulo 9. Lucas, capítulo 9, verso 13, hermanos. 9:13. Lucas 9:13. Bendito sea el nombre del Señor. Dice la palabra del Señor. Perdón, 11:9, 11:9, hermano. 11:9. Lucas 11:9, para la gloria del Señor.
Dice la palabra de Dios, hermanos, y yo os digo, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. Porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. Oiga, ¿qué padre de vosotros si su hijo le pide pan le dará una piedra? O si pescado en lugar de pescado le dará una serpiente? O si le pide un huevo le dará un escorpión? Pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre Celestial, dice, dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan. Oiga, pero es necesario que nosotros le pidamos el Espíritu Santo a Dios. Es necesario que nosotros, hermanos, roguemos para que Dios pueda darnos el Espíritu Santo de Dios. La palabra de Dios dice, hermanos, que es un mandamiento de Dios, hermanos, que seamos llenos del Espíritu Santo. Pero también nos enseña que hay que juzgarlo, hermano. Si el Espíritu de Dios, hermano, si es el Espíritu de Dios o es el Espíritu del error. Porque estamos en estos tiempos, hermanos, donde dentro de las iglesias se mueve un espíritu, hermano, que hace cosas, hermano. Se hacen cosas dentro de las iglesias que se las atribuyen al Espíritu Santo. Hacen brincos, hermano, unos brincos tan desordenados y se las atribuyen al Espíritu Santo. Amén. Hacen cosas, hermanos, viene el pastor, le vacía un refresco en la cabeza y ya dice que es unción del Espíritu Santo. Hermanos, todas esas cosas, hermanos, nosotros, hermanos, debemos de ver, debemos de escudriñar la Escritura y saber si es el Espíritu de Dios o el Espíritu del error. Veamos el libro de Efesios capítulo 5, verso 18, hermanos. La Biblia nos enseña, hermanos, que seamos llenos del Espíritu Santo. Es una ordenanza, hermanos, en la palabra de Dios, que seamos llenos del Espíritu Santo. Bendito sea el nombre de Dios. Amén. Lo leemos, hermano. Dice, no os embriaguéis, dice, con vino, en la cual hay disolución. Antes bien, dice, sed llenos del Espíritu Santo. La Biblia nos enseña, hermanos, que seamos llenos del Espíritu Santo. Bendito sea el nombre del Señor. La Biblia nos enseña, hermanos, que Jesús mismo fue lleno del Espíritu Santo también en su naturaleza humana, para darnos ejemplo de cómo resistir la tentación. Cristo también fue lleno del Espíritu Santo. Lucas capítulo 4, verso 1. Ya vamos a ir terminando, hermanos. Bendito sea el nombre del Señor. Lucas capítulo 4, verso 1. Jesús, hermanos, fue lleno del Espíritu Santo para darnos ejemplo, hermanos, de que por medio del Espíritu Santo se pueden vencer las tentaciones. Bendito sea el nombre del Señor. Dice la palabra de Dios, Lucas capítulo 4, verso 1, hermanos. Dice, Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvía del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. Bendito sea el nombre del Señor. Veamos en el verso 14. Dice, y Jesús volvió, después de que Jesús había sido llevado, hermano, al desierto. Después de que Jesús había sido llevado al desierto por el Espíritu Santo, hermano, vemos en el 14, donde dice, y Jesús volvió, dice, en el poder del Espíritu a Galilea, y se difundió su fama por toda la tierra alrededor. Oiga, el Espíritu Santo también, hermanos, fue, hermanos, depositado en aquella persona de Cristo. Así como nosotros también, hermanos, tenemos, hermanos, que ser llenos del Espíritu Santo. Porque Cristo, hermanos, venció las tentaciones, hermanos, que Satanás le puso, hermanos, por el Espíritu Santo de Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Gloria a Dios. La Biblia nos enseña, hermanos, que Dios ungió a Jesús con el Espíritu Santo y con poder. Bendito sea el nombre del Señor. Libro de los Hechos, capítulo 10, verso 38. Cristo fue lleno del Espíritu Santo de parte de Dios. 10:38. Bendito sea el nombre del Señor. Tenemos, hermano.
Hechos 10:38. 10:38. Ujú. Como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesucristo, a Jesús de Nazaret, y como éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Oiga, ¿qué es lo que sucede cuando Dios, hermanos, nos llena del Espíritu Santo? Nosotros podemos hacer señales. Dios está con nosotros, hermanos. Amén. Cristo fue lleno del Espíritu Santo y con el poder de Dios, hermanos. Bendito sea el nombre del Señor. Y ese mismo Espíritu Santo que fue, hermanos, derramado en Cristo, ese es el mismo Espíritu Santo que Dios nos ha dado, el Espíritu que Dios nos ha prometido. Bendito sea el nombre del Señor. El único que nos puede renovar, hermanos, el único que puede renovar nuestras vidas es el Espíritu Santo de Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Por medio del Espíritu Santo podemos nacer de nuevo. La Biblia nos enseña que solamente por el Espíritu Santo, hermanos, podemos nacer de nuevo. Juan capítulo 3, verso 5, para la gloria del Señor. Juan 3:5, un poquito atrasito, hermano. ¿Dónde estábamos? 3:5. Uh-huh. Bendito sea el nombre del Señor. Solamente por el Espíritu Santo podemos nacer de nuevo. Podemos ser nuevas criaturas. Lo leemos, hermano. Ok, nombre del Padre. Dice, y respondiendo Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. El que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Esto se lo dijo Jesús a Nicodemo. Nosotros vemos por la palabra de Dios, hermano, que solamente por el Espíritu Santo nosotros podemos nacer de nuevo. Nosotros podemos ser nuevas criaturas, hermanos. Bendito sea el nombre del Señor. Pero ¿para qué nos da Dios su Santo Espíritu? Veamos eso en el libro de Ezequiel, capítulo 36. ¿Para qué nos da Dios su Espíritu Santo, hermano? Gloria al Señor. ¿Para qué nos da Dios el Espíritu Santo? Dice la palabra del Señor. Ezequiel 36, 25. Dice, esparciré sobre vosotros agua limpia, y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias, y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Os daré corazón nuevo, y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos, y guardéis mis preceptos, y los pongáis por obra. Para eso nos da Dios el Espíritu Santo. Para que nosotros, hermanos, nos guardemos, para que nosotros, hermanos, pongamos por obra su palabra, para que nosotros guardemos sus estatutos. Bendito sea el nombre del Señor. Para eso nos da Dios el Espíritu Santo, no para que nosotros sigamos viviendo, hermanos, de una manera desordenada. Dios nos da su Espíritu Santo, hermanos, para que nosotros seamos unas nuevas criaturas, para que nosotros seamos unas nuevas personas. Pero en estos tiempos, hermanos, vemos dentro de las iglesias, hermanos, todo el mundo dice que tiene el Espíritu Santo. Todo el mundo dice que tiene el Espíritu Santo de Dios. Un montón de fornicarios dentro de la iglesia, adúlteros dentro de la iglesia, hermanos, diciendo que están llenos del Espíritu Santo. Muchas personas, hermanos, dentro de las congregaciones, quebrantando la palabra de Dios. Y el Espíritu Santo, hermanos, Dios nos los ha dado a nosotros para que nosotros obedezcamos su palabra, para que nosotros la pongamos por obra. Bendito sea el nombre del Señor. No ha sido, hermanos, para que sigamos viviendo como nosotros queremos. Bendito sea el nombre del Señor. Necesitamos del Espíritu Santo y de la palabra, hermanos. Porque el Espíritu Santo y la palabra trabajan juntos. Necesitamos de las dos cosas, del Espíritu Santo y de la palabra de Dios. Veamos Efesios capítulo 6, verso 17. Efesios 6, 17, para la gloria del Señor. Dice la palabra de Dios. Y tomad el yelmo de la salvación, dice, y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Oiga, ¿cuál es la palabra? La espada del Espíritu
es la palabra de Dios. Necesitamos del Espíritu Santo y necesitamos la palabra de Dios. Pero si yo no tengo el Espíritu Santo, ¿cómo puedo decir, hermanos, que yo también conozco la palabra de Dios? Y la palabra de Dios, hermanos, Dios la va a revelar solamente por medio de su Espíritu Santo. Es por eso, hermanos, que si nosotros no escudriñamos la palabra de Dios, hermanos, nunca vamos a entender, hermanos, las cosas que nosotros vemos dentro de las iglesias, los desórdenes que se dan. Nunca vamos a poder, hermanos, discernir entre cuál es el Espíritu Santo y cuál es el espíritu del error. Bendito sea el nombre del Señor. Nosotros tenemos, hermanos, que leer la palabra de Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Porque la palabra de Dios nos enseña, hermanos, que la santidad no solamente es por fuera. La santidad no solamente es, hermanos, de apariencia, de que yo llevo una gran Biblia en mi mano, hermanos, y voy para la iglesia. No, la santidad no se tiene que ver solamente en eso. La santidad se mira por dentro, hermanos. Bendito sea Dios, bendito sea Dios. La santidad la vamos a ver, la vamos a tener por dentro y se va a reflejar con nuestros frutos afuera. Bendito sea el nombre del Señor. Gálatas 5:19. Bendito sea Dios. Gálatas 5:19 dice la palabra de Dios. Y manifiestas son las obras de la carne, dice, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidio, borracheras, orgías y cosas semejantes, dice, a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Amén. Pero si yo digo que tengo el Espíritu Santo, pero estoy entre todas este tipo de cosas, hermanos, yo, hermanos, no voy a entrar al reino de los cielos. Porque el que tiene el Espíritu Santo, hermanos, no practica ninguna de todas estas cosas, hermanos. Bendito sea el nombre de Dios. El que tiene el Espíritu de Dios, hermanos, se guarda, se santifica. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. La iglesia, hermanos, permanecía fortalecida, hermanos, por el Espíritu Santo. La iglesia estaba fortalecida, hermanos, porque el Espíritu Santo estaba, hermanos, obrando, estaba operando, hermanos. Bendito sea el nombre del Señor, porque se le buscaba, hermanos, porque aquellos hombres se guardaban. Bendito sea el nombre de Dios. Hechos capítulo 9, verso 31. La palabra del Señor nos enseña, bendito sea el nombre del Señor. La palabra del Señor nos enseña, hermanos, que la iglesia era fortalecida por el Espíritu Santo. La iglesia primitiva era fortalecida por el Espíritu Santo. Veámoslo. Lo tenemos, hermanos. 9:31. 9:31. 9:31 dice: entonces la iglesia tenía paz por toda Judea, Galilea y Samaria, y eran edificadas andando en el temor del Señor, y se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo. Oiga, se acrecentaban, la iglesia crecía y estaba fortalecida en el Espíritu Santo. Pero si nosotros vemos por qué dice, porque andaban en el temor de Dios, en el temor del Señor. Así es como nosotros tenemos que andar. Si yo digo que yo tengo el Espíritu Santo, yo tengo que andar en temor, yo tengo que andar en obediencia a Dios, yo tengo que andar en santidad, hermano. Amén. Yo no puedo, hermano, decir que yo tengo el Espíritu Santo, hermano, y andar todo desordenado. Una mujer no puede decir que está llena del Espíritu Santo, hermano, y no ha cambiado su manera de vestir. Y se está poniendo todavía aquellos pantalones, hermanos, aquellas ropas ajustadas. La mujer que tiene el Espíritu Santo, el hombre que tiene el Espíritu Santo, van a ser de nuevo. Bendito sea el nombre del Señor. Porque la palabra del Señor, hermanos, dice que el Espíritu Santo el mundo no lo puede recibir. ¿Y quiénes son los del mundo? Aquellos, hermanos, que no han cambiado. Aquellos, hermanos, que siguen viviendo en sus deleites, aquellos que siguen viviendo en sus placeres, aquellos que siguen agradando al hombre, a la carne. Bendito sea el nombre del Señor. Eso es el mundo, y ellos no pueden recibir el Espíritu Santo. Una mujer empantalonada no puede decir que está llena del Espíritu Santo.
Un hombre mal hablado no puede decir que está lleno del Espíritu Santo. El Espíritu Santo, hermanos, nos va a hacer cambiar de actitudes. El mundo no lo puede recibir, solamente aquellos que le obedecen. Juan capítulo 14, verso 17. ¿Qué fue lo que dijo Jesús acerca del Espíritu Santo? Juan 14, 17. Oiga lo que dice la palabra de Dios. Y el Espíritu de verdad, dice, al cual, dice, el mundo no puede recibir. Oiga, porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. Oiga bien, el mundo, dijo Jesús, no le puede recibir. Amén. Solamente, hermanos, aquellos que le obedecen a Dios, entonces vamos a recibir el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo, Dios, va a morar con nosotros, va a estar en nosotros. Pero si yo vivo conforme vive el mundo, yo no puedo decir que tengo el Espíritu Santo. Un pastor que tenga 2 mujeres no puede decir que está lleno del Espíritu Santo. Amén. Un pastor que le guste irse a tomar unos tragos con sus amigos, él no puede decir que está lleno del Espíritu Santo. Amén. Porque ahora vemos dentro de las iglesias los pastores, hermanos, alardean que tienen el Espíritu Santo, pero viviendo una vida desordenada. Amén. Pastores que todavía, hermano, aquí en la bolsita del saco todavía anda la cajetilla del cigarro. Todas esas cosas, hermano, no podemos decir que vienen del Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios nos hace que nos santifiquemos, que nos guardemos para Dios, que andemos en temor de Dios. Bendito sea el nombre de Dios, aleluya. Los únicos que pueden recibir el Espíritu Santo son los hijos de Dios. Amén. Porque hay hijos de Dios y hay hijos del diablo, hermanos. Bendito sea el nombre del Señor. Pero los únicos que pueden recibir el Espíritu Santo son los hijos de Dios. Gálatas capítulo 4, verso 6. Usted no me puede decir que está llena del Espíritu Santo y con 2 maridos. Usted no me puede decir que está llena del Espíritu Santo y una gran malcriada, una gran chismosa. Amén. Sembrando divisiones, disensiones dentro de la iglesia. Usted no puede decir que está llena del Espíritu Santo si usted no ha cambiado todavía. Necesitamos el Espíritu Santo para ser nuevas personas. Y el Espíritu Santo, el mundo no lo puede recibir. Solo lo reciben los que le obedecen. Y los que obedecen a Cristo, los que reciben el Espíritu Santo, son los hijos de Dios. Veamos eso, Gálatas capítulo 4, verso 6. Leámoslo, hermano. 4:6. 4:6. Y por cuanto soy hijo de Dios, envió a vosotros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama Abba Padre. Oiga, por cuanto sois hijos, oiga bien, y por cuanto sois hijos, dice, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el Espíritu Santo, dice, el cual clama Abba Padre. Bendito sea el nombre del Señor. Por cuanto sois hijos, solamente los hijos de Dios pueden recibir el Espíritu Santo. Amén. Aquel que es hijo del diablo no puede recibir el Espíritu Santo de Dios. Amén. Bendito sean pastores que todavía les gusta la mujercita del prójimo. No puede decir que recibe el Espíritu Santo de Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Los carnales, los sensuales, estos son los que no tienen el Espíritu. Los que no tienen el Espíritu, hermanos, aquellos que andan todavía conforme a la voluntad de Satanás, no pueden recibir el Espíritu Santo de Dios. Estos son los sensuales, los carnales. Veamos el libro de Judas. Libro de Judas, bendito sea el nombre del Señor. En el verso 19, la palabra del Señor dice así, hermano. Estos son los que causan divisiones, dice, los sensuales. Dice que no tienen al Espíritu. ¿Quiénes son los sensuales? ¿Qué significa sensuales? Carnales. Los carnales no tienen el Espíritu de Dios. Pastores que en vez de exhortar el pecado, más se lo acomodan al pueblo. Pastores que están viendo el pecado dentro de la iglesia y no hacen nada. En vez de exhortar el pecado, más lo promueven. Están viendo a la mujer desordenadamente vestida y ellos, en vez de señalar eso de que bonita viene ahora, hermana. Hermano, todo eso son los carnales, esos son los sensuales. Esos hombres no tienen el Espíritu de Dios. Ahora dentro de las iglesias, hermano,
haciendo equipos de fútbol para ir a participar a las canchas, para ir a retar a otras iglesias paganas, mundanas. El Espíritu Santo no hace eso, hermano. Nosotros no recibimos el Espíritu Santo porque un pelotero vino a hablarnos de fútbol. Nosotros recibimos el Espíritu Santo por alguien que Dios envió a hablarnos su palabra. Por eso recibimos el Espíritu Santo. Ahora el mundo, hermanos, ahora de las iglesias, ahora los pastores modernos de este tiempo quieren convencer a los hombres allá afuera por medio de filosofía hueca, por medio de locuras. A los jóvenes los quieren atraer, hermano, haciendo fiestas dentro de la iglesia. A los jóvenes quieren atraerlos a Cristo hablándoles de fútbol, haciendo partidos, haciendo equipos de fútbol dentro de las iglesias. Pastores corruptos, pastores sinvergüenza. La palabra del Señor, hermano, nos enseña, hermano, que el Espíritu Santo nos va a llevar a la santidad. Bendito sea el nombre del Señor. Yo no necesité de que alguien viniera a hablarme de fútbol para llevarme a una iglesia. Yo necesité que viniera una persona ungida por el Espíritu Santo para que me hablara la palabra de Dios y el Espíritu Santo operara en mí. Yo no necesito de que ningún pelotero venga a hablarme de fútbol para poderme llevar a la iglesia. Yo necesito el Espíritu de Dios para que me lleve a Dios. Bendito sea el nombre del Señor. La iglesia no recibió el Espíritu del mundo, sino que el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo. Eso es lo que ha recibido la iglesia. No ha recibido el Espíritu del mundo. Primera de Corintios, capítulo 2, verso 12. Corintios. Primera de Corintios 2:12. Pastores sinvergüenza que solo son payasadas en estos tiempos. Llevando a Cocolito, llevando a payasos no sé qué, payasos no sé cuánto. Haciendo dramas, haciendo juegos, haciendo de todo hacen dentro de las iglesias. Ahora las iglesias parecen, hermanos, de esos salones que se rentan para ir a hacer cualquier tipo de fiestas. Así parece la iglesia ahora. El ministerio de la alabanza, tocando, hermanos, alabanza, música pagana, porque la quinceañera está dentro de la iglesia. Solo son locuras. Bendito sea el nombre del Señor. El Espíritu Santo, hermanos, la iglesia no ha recibido el Espíritu del mundo. La iglesia ha recibido el Espíritu de Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Primera de Corintios, capítulo 2, verso 12. Dice la palabra de Dios. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino, dice, el Espíritu que proviene de Dios. ¿Y para qué? Para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Amén. Nosotros no recibimos el espíritu de la pelota. Nosotros no recibimos el espíritu de una bailadita. Nosotros no recibimos el espíritu de la risa, el espíritu de las payasadas. Nosotros recibimos el Espíritu Santo de Dios para que nos guardemos, para que busquemos a Dios, para que agrademos a Dios, para que nos apartemos del mundo, para que nos apartemos de la mujer ajena. Nosotros no recibimos el espíritu del mundo. Bendito sea el nombre del Señor. Sino que el Espíritu Santo, hermanos, que nos enseña a vivir en santidad. Bendito sea el nombre del Señor. La santificación viene por el Espíritu Santo. El único que nos puede santificar es el Espíritu de Dios. Primera de Pedro, capítulo 1, verso 2, y vamos a ir terminando para la gloria de Dios. Pedro. Primera de Pedro 1, 2. 1, 2. Y elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer a ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz. Oiga lo que dice, elegido según la presciencia, no dice la presencia, dice la presciencia de Dios. Fuimos elegidos anticipadamente, en el conocimiento anticipado de Dios. Nosotros fuimos elegidos, hermanos, para ser llenos del Espíritu Santo, pero para santificarnos. Bendito sea el nombre del Señor. Para obedecer y ser rociados, dice, con la sangre de Jesucristo. Para eso nosotros hemos recibido el Espíritu Santo de Dios, para obedecer la palabra, no para desobedecerla, no para quebrantar los mandamientos de Dios. Hemos recibido el Espíritu Santo de Dios para obedecerla y vivir conforme a la voluntad de Dios. Amén. Eso es lo que nosotros, hermanos, debemos anhelar en este tiempo, hermanos. Vivir bajo la presencia del Espíritu Santo de Dios,
vivir, hermanos, bajo el poder de Dios para que nosotros, hermanos, podamos llegar hasta el final. Bendito sea el nombre del Señor, porque solamente, hermanos, si obedecemos la palabra de Dios, vamos a llegar a la meta, hermanos. Los tiempos son difíciles, los tiempos, hermanos, están difíciles, hermanos, en cuanto a tanta apostasía dentro de las iglesias, cuánta herejía doctrinal dentro de las iglesias, hermanos. Pastores que están recasando, hermanos, cuando la palabra reprende todo eso, exhorta, hermanos, a no recasar. Bendito sea el nombre de Dios. Pastores que están haciendo de la casa de Dios mercado, pastores que están haciendo todo lo que ellos quieren. El tiempo, hermanos, está llegando al final. Nosotros debemos de guardarnos en santidad, nosotros debemos de agradar a Dios. Esperemos, hermanos, con paciencia lo poquito que hace falta, porque Cristo pronto viene, Cristo está a las puertas y es necesario que nos encuentre con nuestras vestiduras blancas, con nuestras vestiduras limpias, hermanos, resplandecientes, con buenas obras, como hermanos, viviendo justamente, viviendo en temor y en temblor delante de nuestro Dios. Así de que, hermanos, no todos, hermanos, no todos los que vemos, hermanos, dentro de una iglesia brincando, hermanos, están llenos del Espíritu Santo. Amén. Porque puede andar danzando, puede andar remolineando, pero si anda todo en pantalonada, hermanos, no tiene el Espíritu Santo de Dios. Amén. Así es de que busquemos de Dios, hermanos, escudriñemos las Escrituras, leamos la palabra de Dios, encomendémonos a nuestro Dios, hermanos, que es el único que nos puede cambiar. Y pidámosle al Señor, hermanos, el Espíritu Santo y creámoslo, que lo vamos a recibir por la fe. Bendito sea el nombre del Señor. Muchas gracias, hermanos, les damos por haber estado en sintonía, hermanos, de este programa, y también, hermanos, a los hermanos, pues que el Señor me les bendiga, y esperamos, hermanos, a la próxima poder llevarles palabra de nuestro Dios. Que el Señor les bendiga grandemente. El Señor les bendiga.